Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización, continuando con nuestro curso de neumática e hidráulica y solucionando los ejercicios con la metodología secuencial de neumática cascada. Hoy solucionaremos el ejercicio número 13 o CETRE, el cual se llama rectificador de interiores. Descripción del ejercicio. Las piezas son alimentadas por una cinta transportadora. La primera pieza es desplazada hasta el tope por defecto de las piezas que le siguen. Un sensor conmutador, en este caso yo mismo haré un pulsador, detecta la pieza y el tope se desplaza hacia arriba sujetando la pieza con el cilindro A. O sea, el cilindro A ajusta la pieza. A continuación, el cilindro B sujeta la pieza indicando que se puede proceder con el rectificado. Una vez alcanzado la presión de ajuste determinada, en este caso no vamos a hacer una presión de ajuste, sino vamos a hacerla con un final de carrera y vamos a utilizar válvulas 5-3 con centro cerrado. Eh, Ajuste determinada. Entonces el cilindro se avanza y gira el muelle indicando por una lámpara. En este caso no colocaremos la lámpara. El cilindro A y B, bueno, se desplaza 3 veces. El cilindro A y B vuelven a su posición normal simultáneamente. El cilindro B vuelve a avanzar desplazando la pieza a la cinta de salida. En este caso A baja y B sale completo para desplazar lo que es la pieza rectificada. Aquí tenemos lo que es nuestra secuencia B1, porque B1 le va a colocar que la primera estación no B ni B más ni B menos. B1, C más, porque subimos de C menos a C más. C1, bajamos al medio. C más, C1, C más, C1, C más, C menos. Después de que se hace C menos, se hace A menos y B menos a la vez. Y volvemos a hacer B más y bajamos B menos. En este caso, ya teniendo la secuencia, tenemos nuestra secuencia. Ya la tenemos anotada acá. Tenemos nuestro cilindro. El cilindro A es un cilindro normal. El cilindro B es un cilindro con centro cerrado, cual modificaremos. Es un cilindro con centro cerrado. Y le colocaremos retorno por malla lado y lado para que active el centro cerrado. Bueno, ahorita igualmente, para aquellas personas que son nuevas en este curso o que son nuevos en la primer video tutorial que están viendo, los invito a que se suscriban a mi canal, en el cual les estaré dejando en la parte superior una pequeña tarjetica donde los estará guiando a la lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica. Bueno, y de paso, continuando con esto, los invito también a que pasen por mi canal de YouTube, en el cual aparecemos como @HS Automatización 96 y nos encontrarán de este logo. Aquí en este canal encontrarás diferentes cursos, todos basados en ingeniería en automatización industrial. Cursos desde neumática hidráulica, programación PLC, diseño de planos y diseño de tableros en 3D, entre muchos otros. Pues recuerden suscribirse, darle clic en la campanita y dejarnos un buen comentario en los videos para seguir creciendo como comunidad. Pues no siendo más, continuemos con nuestro ejercicio. Pues teniendo aquí esto, ya tenemos que ir a más. Yo tengo que detectar un conmutador. En este caso vamos a sacar una válvula secuencia, una válvula de simultaneidad. Cerramos todo esto. Y después vamos a conectar una válvula 3-2 con pulsante y retorno por muelle y filtro. Este muelle a más, a menos, a menos, a menos. ¿Qué hace? Entre B1. Pero aquí ya le coloqué B1. Y aquí vamos a colocarle también C1 en 50. C1 50, 50. Y aquí 100 y 100. 100 y 100. Listo. Entonces, le tengo que colocar C0. C0. C0 y el grupo 6.
CC del grupo 6. Listo, ahí está menos. Sigue B más. Recuerde que B más también se hace hasta B menos. B más. Primero hagamos B medio. Para B medio o B1 tiene que ser una válvula, es una OR, porque la B, la 1, dos veces la B, B más, una OR, una válvula selectora. Bueno, vamos a continuar haciendo lo que es el tema de B1. Para hacer B1 tengo que sacar una válvula de estas y vamos a dejarla a la misma altura y vamos a correrla para acá. Ah, no, chamo, así no era, chamo. Aquí tengo que colocar una válvula de simultaneidad, chamo. Y aquí sí coloco esto. Coloco T0 no, sino A1. A1 para que se haga B medio y grupo 1. Se hace B1. Para que se haga C más, igual C más se tiene que hacer una válvula ay, chamo. Una válvula selectora. Se coloca una válvula de simultaneidad. Se coloca un B1. B1. Y esta abre acá. Y esta viene por el grupo 1. Algo me dice que no va a ser así porque aquí no lo estoy apagando con nada. Creo que tendré un problema acá y toca replantear bien el ejercicio. Pero hagámoslo igualmente con método cascada, que esta secuencia está diseñada para que todos los ejercicios funcionen, ¿no? Debería. ¿Qué más? C1, y otra vez es acá. C1, válvula selectora. C1. C1 viene el grupo 2. C1 viene el grupo 2. Grupo 3. Es donde digo que va a tener problemas. Estoy colocando esto como si fueran solo dos posiciones. No pasa nada, de eso se trata. ¿Qué más C1? Ay, chango, concha de la puta madre. Grupo 3. Dice grupo 1, C más. Grupo 2, C menos, C1. Grupo 3, C más. Grupo 4, C1. No sé por qué aquí C más, aquí tengo que devolverla, no si a gay. Aquí tendría que borrar este, tendría que borrar esta. Yo lo estoy haciendo C más. B1, C más. Entonces aquí iría C menos porque si de C más a C1. Entonces colocaría una válvula de selectora, donde colocaríamos que el grupo 2, grupo 2, el grupo 3 ya sería acá, sería grupo 1. No, sea chamo. Listo, aquí estoy haciendo C1 porque me olvidé que hacer C más, una válvula selectora, es el grupo 3. Bueno, no es así, grupo 3, C más, válvula selectora, C1. Este sería grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 4, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 5,
Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, C menos. Grupo 6, C menos. A menos y B menos se hacen de la misma manera. Entonces 0. A menos y B menos. Yo llego aquí y esta misma salida me la va a hacer acá. No me crea pendejo. Concha la puta de tu madre. Listo, a menos de menos. Ah, pero aquí no así, no así, güey. Yo no válvula selectora porque B menos va otra vez acá y B menos va acá. Yo aquí vuelve B menos. Entonces B menos. Una viene de acá. Una viene de acá, B menos. B menos. Va a abrir en el grupo 8. B menos. B más en el grupo 7. Vamos a juntarla toda y ya volvemos. Listo, ya reducimos lo que es, bueno, no lo reducimos, lo que hicimos fue compactarlo porque estaba muy separado para así poderlo trabajar mejor. Ya la lógica sigue siendo la misma, tica ya tenemos lo que son los saltos de actuadores, vamos a hacer lo que son los saltos de grupo. En este caso, como ya saben, por cada, las válvulas de distribución son tanto grupos hayan menos uno, en este caso bajaré, en este caso cogeré así, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a conectar. La primera siempre inicia activa. Segunda. Estas van de frente. Las salidas van con las entradas. Uno, dos. Esta se supone que va para la tercera. Cuarta. Uy, no, espera que quiero mandar la segunda. Control Z. Aquí lo mandé la segunda y esa es la tercera. Esa es la tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Voy a correr un poquito más por acá. Ahí. Séptima. Y octava. Esta es la octava. Y octava. Ya tenemos lo que son las válvulas de distribución conectadas. Acá vamos a colocarle las activaciones. Ya buscamos las desactivaciones. En este caso, ya tengo anotada lo que es nuestra secuencia en una hojita. Para ir mirando, ¿qué me activa el grupo 2? El grupo 2 me lo activa una válvula de simultaneidad. Ah, me cago en la reconcha. Válvula de simultaneidad, la giramos, conectamos el grupo, esta es la salida de frente, la salida 2 va al grupo 1 y va C1. Ese 1 lo vamos a colocar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ese 1 se repite mucho. Pero la concha, ese 1 se repite mucho. Antes de que se me olvide, ¿no? Porque casi siempre ese es un error que dejo para lo último y se me olvida y estoy de pendejo. Colocarle las alimentaciones que casi siempre se me olvidan. Conecto todo menos las alimentaciones
y después no me va a funcionar esta monda. Listo. Entonces, el grupo 2 lo activa y el grupo uno al grupo 3 la válvula de simultaneidad no lo va a activar C1 sino C2, C2 y aquí sí lo va a activar C1. El grupo 2 me lo activa C1 para pasar al grupo 3. El grupo 3 es una válvula de simultaneidad. Lo va a activar sí el grupo 3. Lo va a activar C1. C1. Va a activar el grupo 3. Espérese, perdón. Al grupo 2 lo activa el grupo 1 que terminaba en C+. Terminaba en C1, en C2. Al grupo 2 para activar el grupo 3 lo activa C1. Aquí va C1. Al grupo 3 para activar el grupo 4 lo activa C2. Al grupo 4 para activar el grupo 5 lo activa C1. Lo activa C1. A este grupo 4. 5 para activar el grupo 6. Al grupo 5. Al grupo 5 para activar el grupo 6 lo activa C2. C2, C2, C2. C2. A menos de menos. Entonces vamos aquí a configurar una cosa. Si aquí va a menos de menos. Podemos copiamos esta. Entonces sería A0, D0, D0. Una válvula de simultaneidad. Porque tienen que ir las dos. El grupo 6 para activar el grupo 7, obvio. A0, B0. El grupo 6 para activar el grupo 7. Grupo 6 para activar el grupo 7. El grupo 7 para activar el grupo 8. Va con B2, ¿no? El grupo 7 para activar el grupo 8 va con B más. Pero B más no es en ningún otro lado, se va con B2. Aquí va con B2. B2. B menos, que es B0. Entonces, grupo 3, lo desactiva el grupo 4. Grupo 4, el grupo 5.
Me estresa que a veces el mouse no coge bien y me da rabia. Eh, Y aquí sacamos otra válvula de simultaneidad, la giramos, conectamos este, no, este acá, la salida del grupo uno, grupo 8 y de cero. Digo yo, entre mi ignorancia, si no tengo nada mal, yo sabía que esto iba a pasar. Concha la madre de la puta. Sabía que algo iba a pasar porque yo moví todo, lo rejunté. ¿Dónde? Ah, sí, esta se conecta. Grupo 8 lo desactiva. Vamos a ver si nos hace la secuencia. A esta le vamos a bajar, bajémosle a 5, a 5, a 5. Vamos a ver. A más, no se hace B menos porque aquí sigue haciendo a 1. No, 1, B, entonces tengo que pararla cuando B medio esté activo, la pare. Y ahí tenemos un error. Entonces acá y acá le haremos de sacar así. B1. Cuando B1 se active, active este. Entonces aquí lo que vamos a hacer es coger y bajar todo esto. Lo vamos a bajar. Ay, no se puede. Entonces todo esto lo vamos a subir. Porque sí se puede subir. Entonces sabía que ese problema con el B1 se nos iba a pasar. Porque son más fáciles las activaciones electroneumáticas que las neumáticas. Esto lo tengo acá, listo. Otra válvula de simultaneidad. Que estaba acá. No, parece. Otra válvula de simultaneidad. Donde estaba acá. Para saber dónde va conectado, ¿no? La rehice para saber dónde va conectado. Estaba acá y estaba acá. Yo diría que podríamos hacer B1. Entonces, voy a cerrar todo esto, todo esto, todo esto. Colocamos nuestro alimentador acá. Vamos a simular. ¿Cuál creería yo que, ay, qué pasó? Conexiones. B menos, va en el grupo 8. Vamos de más, va en el grupo 7. No. Esperemos, demos de para atrás. Ah, sí, vea. Este va en el grupo 8, listo. Grupo 7, que es B más. Acá, sería otra válvula de simultaneidad.
en el cual A1 sería grupo 1, aquí sería grupo 1, y aquí iríamos para acá, y aquí traeríamos esto. Según yo, podría funcionarnos. Ay, Dios mío, la concha de tu madre. Este en el 8, el 7. Sería en el 7. Ya estaría en el 7. Ya estaría en el 7. Estaría en el 7. ¿Por qué? Ay, mouse catre y web. Según yo ya, entonces vamos a pulsar, que sería a más. Ay, ¿por qué B medio no alcanza? Si B medio ya se fue. Entonces colocamos 50, 50. Listo. Aceptar. A más. Ah, ya. Entonces aquí lo que podemos hacer es darle algún rango entre 40 y 60 para que tenga un rango estable y ancho y me detecte que está entre 40 y 60. Vamos a ver. Este sería a más. ¿Por qué? Por eso, vean. Más. Ahí ya hicimos. B más, B menos. Volvemos el ciclo. A más, B más. Y devolvemos. B más, B menos. Ya sí lo hicimos, pero parece que en la primera secuencia no nos da. Entonces vamos a sacar lo que es un diagrama de estado para nuestras válvulas o nuestros actuadores. Le vamos a colocar, pero subimos y vamos a arrastrar. A, lo hacemos de color morado. B, lo hacemos de color rojo. Y C, hagámoslo de color negro. Listo. Vamos a darle play. Más, ese va, la presión es muy alta. Tocaría ayudarlo y se devolvería. Ahí volveríamos a lo mismo, B más, B menos, volveríamos. A más, si queremos quitar el error de la primera simulación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aumentarle aquí el rango y disminuirle, aquí digamos a 1, a ver cómo nos da. A más, por lo menos ya quedó. Aquí también por ponérsela en 1 para que todo quede parejo. Y ahorita casi a simularla. Es A más, B1, B más, B menos, tan, se devuelve completo. A menos, B menos,
Y si lo dejamos en 10, probémoslo a ver si lo podemos dejar en 10, todos los pistones de la misma velocidad, para así ahorrarnos tiempo de producción. Más, y se pierde la velocidad. Y se pierde la velocidad. Más, además, se pierde la velocidad por la velocidad en la que va. Así que no podemos dejarlo allá, sino en 5. En 5, vamos a dar la mínima 5 y 5. 5 y 5. Y vamos a devolverla. Y quitemos el espacio porque ya tenemos mucho espacio. 4080 no, sino 4060. Y le damos play. Más, se pasa. No le damos así, sino en 1. En 1. Y así no se nos va a pasar. Sería A más, B1, C más, C menos, C más, C menos, C más, C menos. A menos, B menos. B más, B menos. Y ya tendríamos nuestra secuencia totalmente realizada. En este caso, como pudieron ver, tenemos ya todo listo realizado. Nos va a colocar una válvula 5.2 para colocar el contacto, la salida cerrada hacia nuestro actuador del B para poder hacer todo eso. Entonces, no siendo más, espero les haya gustado este video tutorial, les haya servido. Por favor, no olviden suscribirse y darle click en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos. Hasta la próxima.